el webinar de manejo de monkeypox grave con casos clínicos y presentaciones de Brasil y de Colombia. Vamos a empezar en 2 minutos. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Desde la OPS ya vamos a comenzar en 1 minuto con el webinar programado de casos graves de viruela símica. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Omar Sued, es un gusto estar con ustedes otra vez aquí para presentar esta serie de webinarios. En este caso, el webinar va a estar enfocado en manejo de enfermedad grave con casos de Brasil y Colombia. Tenemos traducción simultánea, así que si alguien no habla español, puede hacer clic en el globo abajo en el panel en interpretación para poder escuchar esta presentación en inglés y también en portugués. En primer lugar, les quisiera entonces agradecer a todos ustedes y también a Jimena Terrazas por la organización de este webinar y a los presentadores en particular. Desde julio 23, que se declaró monkeypox una emergencia de interés público, bueno, los casos están aumentando y en la región, en Latinoamérica, se ha vuelto el epicentro de esta pandemia, de esta nueva pandemia. Muchos de estos casos son asintomáticos o con síntomas muy leves o resuelven espontáneamente, pero estamos teniendo un aumento de reporte de casos eventualmente graves que requieren internación y que requieren un manejo adecuado. En ese sentido también estamos viendo algunas experiencias en la región con el acceso a algunos antivirales que aunque todavía no están demostrada su eficacia a nivel de estudios randomizados en humanos, han demostrado eficacia en algunos modelos animales y por eso han tenido una aprobación de emergencia, como es el caso del tecovirimat. Por eso, en primer lugar, quisiera agradecer la participación de Brasil con su experiencia de algunos casos graves que pudieron tratar con este antiviral y para ello tenemos aquí la presencia de Carlos Frank. Carlos es infectólogo, especialista en infectología en enfermedades infecciosas y es el asesor técnico del Departamento de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud de Brasil. Entonces, bueno, les damos la bienvenida, Carlos, un orgullo tenerte con nosotros y puedes avanzar con la presentación. Okay, gracias. Unfortunately, I don't speak Spanish very well, so I present in English, okay? I think it's better for everyone. Puedes presentar en inglés o en portugués porque hay traducción simultánea a portugués y español. Como preferem. Lo que sea más cómodo para ti. Okay. I prepare the slide in English. I will proceed in English. It's easier, okay? It's no fine. problem. Okay. Let's share the presentation. Okay. Mientras comienza la presentación, entonces decirle a la gente que la presentación va a ser en inglés. Abajo hay interpretación, entonces pueden elegir en el globito de interpretación el idioma en el que quieren escuchar. Adelante, el floor is yours. Okay. Let me see if I'm sharing correctly. Just a minute. Okay. Are you seeing the slides? Sí, perfecto. Okay, perfect. So I will start to share with you some experience we have with our patients that receive tecovirimat, especially the patients that evolved with the severe form of monkeypox. Okay, I'm Carlos Frank. I'm infectious disease specialist, technical advisor at Ministry of Health of Brazil, as presented. So during the start of this public health emergency, we established a committee or center of operation of emergencies. And then we established several bullet points or several baseline to deal with this emergency. And one of that is about the treatment of this emerging disease.
And then we established some eligibility criteria to receive the tecovirimat. It's not the place and the time to recover all the steps we went on, but just to summarize our eligibility criteria in some steps that we follow to treat this patient. So starting with this criteria, we established that the patient that we would receive or eligible to receive the tecovirimat, it's a patient with a positive or detectable laboratory result for monkeypox with an eye lesion or hospitalized with severe form of the disease, presenting one or more of the following clinical manifestations, such as encephalitis, pneumonitis, skin eruption, more than 250 lesions, or extensive lesion oral mucosa, or extensive lesion in anal or rectal mucosa evolving with hemorrhagic or infectious secondary due to ulceration. So this, to summarize, what patient with a lesion in the eyes or hospitalized with complications. So to justify its compassionate use for the tecovirimat, the care team must prove that the current clinical manifestations are caused by the viral activity of the monkeypox virus and not by complications of other etiologies after the viremia has resolved, as we observed. The tecovirimat request is forwarded by the state to the Minister of Health. So the team analyzed each case and registers on a priority list based on a patient's clinical condition, according to the eligibility criteria that we choose. So just to summarize, we have to receive tecovirimat, and in our first 12 treatments received, we have 11 eligible patients to have tecovirimat. All of them were men. Mean age was of 31 years old. Of these 11 patients, 8 was HIV positive and 3 negative. Of the HIV positive, 2 on regular treatment and 6 irregular treatment. And of the 6 in irregular treatment, 3 deaths was reported. So the treatment was administered at a dose of 600 milligrams every 12 hours. 10 patients received tecovirimat for 14 days and 1 patient received for 28 days, as I going to present further. To start the treatment, the patients must sign a consent term and the attending physician the term of responsibility. The attending physician have to follow all the treatment protocol and send a complete medical report every 5 days of treatment. A clinical meeting was held weekly, bringing the team responsible for the patients using tecovirimat in order to promote the technical discussion. So this discussion was very important to establish a standard of a better treatment for this patient and better clinical care. So starting with the patients, we have the case 1, and I want to share with you. It was a male, 27 years old, HIV negative, no comorbidities reported. Approximately 2 weeks after the onset of symptoms, presented eyelid lesion and edema, evolving with conjunctival hyperemia and visual loss of about 50%. The ophthalmological evaluation was showed keratitis and uveitis. So the patient started tecovirimat about 47 days after the onset of symptoms. Here we have the pre-treatment image. We can observe some the design of the lesion, right? The white formation that was the viral activity. So the follow-up was reported agitation and somnambulism just during the use of tecovirimat and ceased after. The patient keep specialized outpatient follow-up to present a complete recovery of the left eye lesion. Just to remember, just to make sure you understand, the patient just presented the lesion in the left eye. No systemic compromise and no new lesions reported after the tecovirimat. So this is the post-treatment image. Case
And just to comparison, the conjunctival hyperemia, the lesion, and post-treatment, just to compare the images. The case 2, male, 51 years old, HIV negative, no comorbidities, approximately 1 week after the onset of symptoms, presented bilateral and periocular lesion evolving with conjunctival hyperemia. We can observe in the picture this extensive lesion, bilateral lesion, and the diagnosis was viral conjunctivitis and periorbital cellulitis. It started tecovirimat 12 days after the onset of symptoms associated with antibiotics for the cellulitis. The follow-up, no adverse events was reported. A specialized outpatient keep the specialized follow-up. Complete recovery of the periorbital and eye lesions. No systemic compromise. No new lesions reported after the tecovirimat. Just to compare the two pictures, pre and post treatment, we can observe a good response for the treatment. Case 3, male, 51 years old, HIV positive, on regular treatment, no other comorbidities. In August of this year, CD4 was 766 and 66, and viral load indetectable. After a dental procedure in 30 July of this year, evolved with Ludwig angina, abscesses in the cervical region. Approximately 2 weeks after the angina, presented disseminated skin lesions and diagnosed as a monkeypox with a molecular test positive. Started tecovirimat 25 days after the onset of symptoms. So this is the pre-treatment image, and we can observe this post-treatment image. No adverse events was registered. The improved clinical condition is evident. Outpatient follow-up just for the cervical lesion, the Ludwig angina, no active infection at the moment. Just to compare, pre-treatment, during this treatment at day 5 of the treatment, the image of the center, and in the right after finalized 14 days. Case 4, male, 35 years old, HIV positive, on regular treatment, no other comorbidities, although the viral load was 256. It was reported that he was on adherent treatment. So the left eye lesion and conjunctival hyperemia was evident, as you can see on the picture. And he started tecovirimat 21 days after the onset of symptoms. So the pre-treatment was in August 30th, and we can see 12 days later the difference. No adverse events was reported. Specialized outpatient follow-up, keep with the ophthalmologist, and complete recovery of the left eye lesion. No systemic compromise and no new lesions reported after tecovirimat. So this is a good response also to tecovirimat. But we have just to compare the two images, but we have some challenging cases. This is one of them. A male, 29 years old, HIV positive, and irregular treatment, severe immunosuppression. In July of this year, CD4 was 26 and viral load more than 71,000. Disseminated skin lesions, secondary bacterial infection in face, and was treated. He started tecovirimat 47 days after the onset of symptoms. We can see the pre-treatment image, very shocking, and on the right. And here we have the post-treatment image. No adverse events was reported, no new lesions reported. The follow-up is with plastic surgery. We can observe the patient remain with several lesions that have to be and sequels have to be addressed with the plastic surgery specialist, and but no new lesions were reported. This is the comparison. And the case 6, we have a patient, male, 26 years old, HIV positive, irregular treatment, severe immunosuppression. Started with this lesion in the face and in the right eye. So in August of this year, the CD4 was 27, viral load
more than 1.4 million. And monkeypox evolving with disseminated skin lesions and pneumonitis. The patient evolved with this severe form. It started tecovirimat about 50 days after the onset of the symptoms. And we observed during the hospitalization, the patient presented disseminated and was diagnosed with disseminated histoplasmosis and disseminated tuberculosis. As hospitalized for a long time, nosocomial pneumonia was diagnosed, Acinetobacter, cellulitis and proctitis in the perineum with extensive necrosis. We can see on this next slide, we have a picture of this necrosis. During the bronchoalveolar lavage procedure, the patient evolved with cardiorespiratory arrest and returned after resuscitation protocol. That group that was gathering, the specialist that was gathering to discuss these cases, we decided at that time that the patient was eligible for 2 cycles, as we have observed in other countries, and we approved that the patient received 2 cycles of tecovirimat due to the clinical condition, the critical clinical condition that was presenting, and no adverse event was reported. But we have observed that an increase in the speed of the appearance of new skin lesions was clearly noted in the 36 hours after the end of tecovirimat. The patient evolved with the clinical complications compatible with sepsis, with no response to the antimicrobials and evolved to death 11 days after the completion of tecovirimat treatment. We can observe here these new lesions on the right after the finishing the cycle, more than 70 days, after the onset of symptoms, and is still presenting new lesions. And this is the comparison before and the necrosis in the perineum and the new lesions after the end of the 2nd cycle. It's a very challenging case. And then the case 7, male, 35 years old, HIV positive on irregular treatment, severe immunosuppression. In September of this year, the CD4 was 28, viral load more than 26,000. Presented monkeypox with disseminated skin lesions more than 250 and severe pneumonitis. Evolved with respiratory failure and lower level of consciousness when was admitted. The RT-PCR was positive in the skin lesion swab, in the bronchoalveolar lavage, and the cerebrospinal fluid. So it started tecovirimat 50 days after the onset of symptoms. And this is the image of the pre-treatment. Received 1 cycle, stopping the appearance of the new lesions and presented significant improvement of the pneumonitis. Persistent and moderate thrombocytopenia and minor bleeding for tracheostomy, osteo, and mucosal lesions was controlled with blood transfusions. A minor bleeding and the thrombocytopenia was observed and was persistent. And the respiratory and hemodynamic improvement was evident, remained more than 48 hours off the ventilator support and without vasoactive drugs. The patient was responding very well, but was diagnosed and was observed the disseminated histoplasmosis also as opportunistic infection, and evolved with complications, pancytopenia and major hemorrhage in the digestive tract and airways. Here's a picture of the patient during that 48 hours of improvement, and no response up to the clinical management, presenting pulmonary bleeding, refractory shock, and death 10 days after the finished tecovirimat. So this is one other challenging case. What we have observed so far, HIV positive patients, especially those with severe immunosuppression, have a poor outcome. And we have observed these patients an average of CD4 of 23, disseminated lesions frequently more than 250, proctitis associated with extensive lesions in the perineum and necrosis, pneumonitis observed in 2 cases, encephalitis in 1 case, persistence of the lesions returning after tecovirimat treatment as observed in that patient. We observed
also opportunistic infections, histoplasmosis, tuberculosis. We ask if can contribute to the worst outcome. And then we have some questions as drug interaction with heart and antibiotics with the tecovirimat, or immune reconstitution inflammatory syndrome. What's the role of the ARIAs? And the good outcome, the patient that evolved well was the HIV positive patient with regular treatment and patients with HIV negative patients. So in this patient, we have observed no new lesions after finishing the antivirus, mainly presented keratitis and uveitis. Eye lesion presented good response to tecovirimat and no systemic compromise, good overall recovery. I think that's all for now. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Carlos Frank. We will take questions at the end of the three presentations. So if any, perdón que estaba hablando en inglés. Muchas gracias, doctor Frank. Vamos a tomar las preguntas al final de la presentación y si hay preguntas también las pueden poner en el box del chat o de las preguntas y respuestas. Impresionante las imágenes y impresionante la experiencia y desde ya que hay mucho para preguntar. Vamos a seguir con las presentaciones. En segundo lugar, vamos a darle espacio al doctor Carlos Franklin Prieto de Colombia, que es epidemiólogo de campo, doctor en salud pública y director técnico de vigilancia y análisis de riesgo en salud pública en el Instituto Nacional de Salud en Colombia para la presentación de la situación en ese país. Adelante, doctor Prieto. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Instituto Nacional de Salud agradecemos esta invitación a compartir un poco dos mensajes. Doctor Franklin, tendríamos que ponerla en pantalla, digamos ahí arriba en configuración de visualización, cambiar. Así que tiene una opción. Ahí está, perfecto. Okay, gracias. Nuevamente un saludo para todos y todas. Queremos básicamente, aprovechando este escenario, es importante visualizar dos mensajes. Un mensaje pasa por la situación, que ya lo he mencionado, estamos en una cadena descendente, en una curva descendente de los casos de monkeypox en la región, pero no es un motivo para bajar la guardia. Y el segundo, un poco el estado en el cual llegan las personas que tienen las mayores complicaciones o el mayor nivel de enfermedad en nuestros países. Y creo que eso es lo más importante de dilucidar en este momento. Entonces voy a hablar desde los casos graves sin hablar de tratamiento, porque estos casos no tuvieron la oportunidad de recibir un tratamiento y que quizá con algunos elementos de lo que mencionaba el doctor Fran, que puede no ser útil tampoco usarlos, puede ser un poco fútil usarlos, mencionar algunos elementos claves de lo mismo. Esta es la situación general de la epidemia en Colombia. Entonces se encuentra que está concentrada especialmente en aquellos departamentos con mayor población. El 97% de los casos son hombres, la mayoría están en el rango entre 27 y 37 años. Hemos tenido una tasa de contagio de 7.21 por 100.000 habitantes, con un total de 131 hospitalizados, que no alcanza a ser el 4%, con una tasa actual de hospitalizados de 32 personas, para un total de 3.764 casos. En la mayoría de los casos ha sido muy difícil identificar la fuente de los mismos, e incluso aunque manifiestan en los antecedentes de riesgo el hecho de tener un recambio de parejas sexuales o múltiples parejas sexuales, hemos encontrado que no manifiestan identificar esos contactos y eso hace un poco difícil contener las cadenas de transmisión. Este es el mapeo de dónde están las zonas afectadas y hemos estado monitorizando geográficamente para poder detectar si en algún momento se pudiera convertir en un fenómeno realmente comunitario más allá de la población afectada, y eso lo hemos hecho en las 4 ciudades más afectadas. Esta es la curva epidémica del país, que está mostrando un descenso importantísimo. Sin embargo, en este momento estamos reactivando la guardia o intensificando lo que hemos visto que han sido los disparadores en el país. Han sido una serie de eventos en el cual ha habido una alta tasa de intercambio sexual, y alrededor del Halloween, alrededor de la fiesta del 31 de octubre,
suelen a incrementarse ese tipo de eventos y esperamos que se empiecen a manifestar los casos alrededor de esta semana o la semana entrante. O sea, no estamos bajando la guardia en lo que está pasando en Colombia. Esta es la curva epidémica general, donde lo que aparece en azul son los casos que se encuentran realmente activos después de haber ya superado todo su cuadro clínico. Esta es la presentación por cada una de las ciudades, donde en la semana 34 tuvimos el mayor pico, que fue en Bogotá, en la semana 37 en el departamento de Antioquia y en la semana 38 en el departamento del Valle, en diferentes momentos de la epidemia, con una comorbilidad altísima que alcanza a ser de 59% en VIH. Incluso, y es la parte del primer mensaje, muchos de ellos como oportunidad para ser detectados con VIH. Al hacer el cruce de las bases de datos de nuestros sistemas de vigilancia, encontramos que alrededor de un 40-45% ya habían sido diagnosticados previamente, pero alrededor de un 13% la viruela símica se convirtió también en una oportunidad para ser detectado como persona viviendo con VIH. Esta es la proporción de orientación sexual, que no es muy diferente del resto de la región, incluso cuando lo vemos en el matiz de diferentes regiones. Y este es más o menos una orientación de lo que pueden ser los disparadores o las conductas de riesgo disparadoras en la epidemia del país. Entonces voy a quedarme solamente en dos casos que ilustran un poco el mensaje que queremos dejar. Disculpen, aquí yo trato de ubicar un poquito un menú que no me está dejando ver. Entonces, tenemos un primer caso. Este caso sucede en el municipio de Medellín. Es un hombre de 36 años, colombiano, operario de una empresa de cárnicos, soltero, de un estrato económico bajo, con orientación homosexual. Esta persona tiene un cuadro que inicia el 15 de agosto con fiebre, malestar general, linfanopatías, dolor rectal, ingreso, hospitalización el 25 de agosto. Hasta el 5 de septiembre toman una muestra sospechando viruela símica, es decir, hay un retraso en el diagnóstico, un resultado positivo el 8 de septiembre, el 13 de septiembre ingresa a UCI y el 22 de septiembre muere. Entonces, cuando queremos rebobinar un poco la situación de este caso en particular, ¿qué encontramos? Y esa hace parte del primer mensaje. Entonces, ingresa al programa de VIH en un estadio A2, abandonando el tratamiento a los 2 meses en 2017. En 2020 ya registra una lesión perianal por BPH, tratado con ablación, con condilomatosis anal, hemorroides de grado 3, tumor benigno del conducto anal y del ano, y es remitido a psicología para tratar de volverlo adherente al programa. En el 2021 consulta por secreciones uretrales, condilomas en el tercio distal del canal con manejo ablativo y diagnóstico de hepatitis B. Entonces, parte del mensaje pasa por, estamos hablando de personas que ya habían sido detectados como VIH, que no han sido adherentes o no han podido ser captados por los programas de atención integral, que por su condición clínica se van deteriorando y empiezan a tener un conjunto de comorbilidades, donde finalmente la explosión de la comorbilidad se está dando por la viruela símica. Entre marzo y junio, en su evolución clínica, él había presentado múltiples recaídas por esas lesiones a nivel del canal anal, y además se hace un diagnóstico de sífilis. En agosto, en el servicio de coloproctología es direccionado a urgencias, y en la consulta que hace en agosto lo hace por exacerbación del dolor al tacto rectal doloroso no tolerada, se evidencia lesión de aspecto nodular pequeño y se descarta en ese momento viruela símica, a pesar de que el protocolo de vigilancia ya incluía que no era necesario tener un exantema generalizado para poder hacer el diagnóstico. El 25 de agosto manifiesta dolor en el ano, brote y salida de material purulento, con un examen de ingreso que muestra un patrón de infección importante de proctitis y acceso pelirrectal. En agosto se le hace la sospecha de un molusco contagioso y el CD4 del 29 de agosto reporta un CD4 de 25. El 30 de agosto se evidencia un engrosamiento concéntrico de las paredes de la región anorrectal y se confirma o se considera dentro de las opciones diagnósticas la viruela símica, que como ya lo comenté después tuve el diagnóstico. Presenta eritema que compromete desde el escroto a la parte posterior hasta ambos glúteos, con eritema, dolor a la palpación, calor y empastamiento. El 12 de septiembre necesita ya manejo para una amibiasis intestinal generalizada con manejo de metronidazol. Tiene una lesión renal aguda, desnutrición, no tiene mejoría con la sonda rectal, por lo que realizan la paratomía y se encuentra una perforación del ciego de 4 centímetros. El 12 de septiembre tiene peritonitis de 4 cuadrantes fecaloide y un edema generalizado. El cultivo de líquido peritoneal encuentra Escherichia coli y Klebsiella bless positiva.
el paciente solicita eutanasia y en el marco en el cual se le está estudiando su solicitud fallece. Entonces el cuadro general es un cuadro un poco tórrido, en el cual al hacer el análisis por patología lo que encontramos es un origen multifactorial. Entonces ese es el segundo mensaje que queremos dejar. O sea, el primero estamos hablando de cuadros clínicos que llegan después de tener una patología que pudo haber sido controlada y que posiblemente en nuestro mensaje se ha quedado corto de expresar la necesidad de retomar las acciones del programa de atención integral de VIH y que esas personas pueden tener una mejor oportunidad en el momento de tener contacto con la viruela símica. Lo segundo tiene que ver con esto y es el hecho de que el hecho de no tener un control, la viruela símica se convierte en un chivo expiatorio para poder reconocer una casuística multifactorial, una casuística multietiológica que puede llevar a la muerte de las personas. Entonces, en este caso, encontramos en su análisis patológico hallazgos por sepsis localizada, por perihepatitis y perisplenitis aguda, una lesión vesicular suprabasal epidérmica con balonización de carotenocidtos que es sugestiva del origen viral ya detectado de la infección por viruela símica, pero al hacer el abordaje de tejidos con un nivel de inmunodepresión tan severo, la combinación de tener citomegalovirus y ortopoxvirus al mismo tiempo siendo muy activos en estas lesiones. En este momento estamos haciendo los estudios complementarios que nos permiten identificar mejor esta situación. Entonces, el mensaje clave, estamos hablando primero de personas que están no atendiendo su programa de atención integral y lo segundo, que dada su condición clínica están haciendo una explosión de multietiología que puede favorecer obviamente un curso fatal y que para los cuales el tratamiento, de acuerdo a lo que presentaba el doctor Frank, puede no ser útil por las condiciones clínicas generales que están teniendo. Y un segundo caso para ilustrar un poco el mismo elemento inicial, pero en este caso de personas que fueron detectadas oportunamente, pero que esa detección no fue suficiente para poder ingresar a un programa de atención, no acceden a la atención porque consideran que no tienen la infección, demoran mucho en ser captados por los programas y estas personas al ser captadas nuevamente, la forma o la ventana en la cual pueden lograr esto es a través del diagnóstico de la viruela símica. Estas son las características del caso. Es un caso de una zona un poco dispersa del país, que es el departamento del Guaviare, que lo observan ustedes en el sur pintado de azul, con una altísima movilidad entre departamentos, entre otras por la garantía que requiere de determinada confidencialidad en pequeñas poblaciones. Este es el panorama general. El 20 de agosto empieza sus síntomas y el 23 de agosto viaja de ese departamento al centro del país, a un departamento muy cercano, a una ciudad muy cercana a Bogotá. Le toman la muestra el 30 de agosto, tiene un resultado el 2 de septiembre, es hospitalizado el 15 de septiembre y el 14 de octubre muere. Cuando se revisan los diagnósticos pasa un escenario muy similar al anterior caso, solo que en este caso no hay una evidencia de un ingreso a un programa de atención integral. Esta persona tiene diagnóstico de VIH y hepatitis B con un consumo de sustancias psicoactivas importantes. El 28 de agosto de este año, él refiere que le salieron unas lesiones, envía a la aseguradora para el manejo de la VIH y le toman las muestras. El 15 de septiembre presenta taquicardia, malestar general, deshidratación, se considera paciente cursando con sepsis secundaria a infección de tejidos blandos con lesiones en paladar duro. El 15 de septiembre continúa su deterioro, detectando adicionalmente una anemia leve normocítica normocómica. El 16 de septiembre una hepatitis C no reactiva y un urocultivo positivo por bacilos gram negativos. El 23 de septiembre tiene bacilas negativas y baciloscopias negativas, perdón, con un CD4 de 14 células. Se le hace diagnóstico de sífilis considerando neurolides fluides por la cefalea y se inicia estudio de sarcoma de Kaposi. Entonces estamos hablando en general de casos que no están accediendo a la atención integral de VIH y al final el monkeypox termina siendo uno de los elementos constitutivos de su cuadro final de generación del SIDA. El 2 de octubre presenta disfonía marcada por lo que se decide iniciar esquema de corticoides, se detecta esofagitis ulcerada en estudio y gastritis crónica. El 6 de octubre también se detecta citomegalovirus y el 14 de octubre fallece. Entonces, en los elementos de los dos casos que escogimos, de casos letales, que no son constitutivos de solo letalidad por el monkeypox, nos está hablando muy claramente de la situación de las personas que viven con VIH en nuestra región. Esas personas que viven con VIH, primero,
demoran en ser detectadas como personas con VIH, la viruela símica se convierte en una oportunidad de diagnóstico, o tienen el VIH y no están siendo o no están recibiendo los servicios de atención integral, sea por decisión propia o porque los servicios no los están captando adecuadamente, y estas personas llegan con un cuadro florido entre los cuales la viruela símica hace parte de la múltiple etiología que están viviendo. Eso era básicamente la historia que quería compartirles. Considerábamos importante, más allá de los datos, considerar estos dos casos como emblemáticos de lo que podemos estar viviendo en nuestra región. Los datos del Instituto Nacional de Salud de lo que ocurre en Colombia, ustedes lo pueden encontrar en este portal que se publica todos los lunes en Nacional de Salud. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y estamos atentos a las preguntas que pueda generar nuestra presentación. Por supuesto, doctor Franklin, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio ahora también a otros casos clínicos de Colombia con la presentación del doctor Carlos Arturo Álvarez y también con la presentación de Javier Garzón. Carlos es médico infectólogo, epidemiólogo, profesor de infectología de la Universidad Nacional de Colombia, coordinó los estudios Solidaridad de la OMS en Colombia y es presidente científico de las clínicas Colsanitas. Y Javier es médico, infectólogo, internista y jefe del Comité de Infecciones de la Fundación CETIC. Entonces, adelante, por favor, en la presentación del caso. Muy buenas tardes. Voy a presentar primero el caso y un caso inicial que nos compartió un colega, el doctor Edwin Silva. Ya están, pueden ver mi presentación. Sí, falta. Okay. A ver. Ahora sí. Espérate que... Perdón, un momento. Un momento, por favor. Sí, no hay problema. Repito a la gente que está mirando las presentaciones que por favor pongan sus preguntas sobre los diferentes casos que se presentaron de Brasil y de Colombia en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, así podemos contestar. Perfecto, este ya es el caso. Es un caso que, como comentaba, caso difícil, que al final tiene un buen resultado. Es un caso de un paciente masculino en Bogotá, con una historia de una enfermedad linfoproliferativa, VIH negativo, y que hasta antes de las lesiones o la aparición de lesiones tenía relaciones sexuales de tipo anal. Es un paciente que consulta porque tiene un cuadro clínico de 7 días de fiebre, tos, fatiga y un rash vesículo-papular que ustedes pueden ver aquí en la fotografía. Sin embargo, el motivo que lo obliga a consultar los servicios de urgencias fue dificultad para tragar y empieza a presentar paresia en los miembros inferiores. Ese es lo que lo lleva a consultar, y con este motivo de consulta se hace una evaluación por el servicio de neurología, donde encuentran que el paciente tiene dificultades para hablar, tiene retención urinaria, tiene somnolencia, tiene miosis bilateral, debilidad facial, disartria y plegia con nivel de T6, y adicionalmente pues tiene signos meningios que incluye una acentuación de sacudidas, rigidez nucal y bruxismo. Como dato extremadamente importante, pues el paciente, de las lesiones que tenía, se había hecho las pruebas a partir de las lesiones orofaringeas y el suero, las cuales fueron positivas en cada uno de los diferentes muestras tomadas. Al paciente se hospitaliza, se hace una punción lumbar. Esta punción lumbar muestra una presión de apertura normal de 20 centímetros, una líquido cefalorraquídeo límpido con una proteína de elevación leve, pleocitosis linfocítica, y se le hace un Filabrite en el cual pues no se encontró identificado ningún microorganismo, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Se hace una resonancia magnética. En la resonancia magnética se evidencia las lesiones que muestra unas hiperintensidades en la cápsula interna, y también se ven los ganglios basales, unas lesiones que ustedes ven acá, y también se ven unas lesiones de hiperintensidad en la protuberancia marcados
en esta imagen que ustedes pueden observar, y hay otras lesiones que se pueden evidenciar en otros cortes coronales y adicionalmente zonas de hiperintensidad evidenciados también en la columna, columna espinal, que también ustedes pueden ver. Básicamente hay una, en la que quiero resaltar de la resonancia, que tiene varias lesiones, tanto en el sistema nervioso central como en la médula espinal. El paciente se hace un seguimiento con unas pruebas de laboratorio que en general mostraban una leucocitosis leve y proteínas reactivas que eran leves. La serología para VIH nuevamente se hizo, fue negativa, y la prueba de PCR en el líquido cefalorraquídeo para viruela símica fue negativa, y también se hizo un seguimiento, dado que el paciente fue o requirió seguir en hospitalización y con una evolución tórpida de su cuadro neurológico, llevando a un deterioro del Glasgow y una falla respiratoria que llevó a una ventilación mecánica, y se hace una sospecha clínica y radiológica de una encefalomielitis diseminada aguda. Por lo cual, el grupo tratante inicia manejo con esteroides, metilprednisolona, dado que claramente se consideraba que era secundaria a viruela símica, pero no tenemos disponibles medicamentos, por lo tanto, solamente se inició el manejo con los esteroides. Y después de este manejo, básicamente la evolución con el tiempo de tratamiento propuesto no fue el adecuado. Básicamente el paciente en un nuevo control evidencia un incremento de la hiperintensidad de las estructuras que previamente les había mostrado, con un incremento de las lesiones, y eso hizo que se considerara una segunda opción de tratamiento con inmunoglobulina endovenosa. Se le inicia 0.2 gramos por kilogramo día, y el paciente con este tratamiento tiene una evolución satisfactoria, que básicamente empieza a mejorar su cuadro neurológico, empieza a tener una mejoría en su cuadro de oftalmoparesia, de la debilidad facial, del habla, de la parte sensorial, que en ese momento ya estaba hasta T10, y básicamente el paciente se observa una mejoría y evolución satisfactoria. Este es el caso que quería comentarles, uno de los dos casos que tenemos para mostrarles. En este caso, una de las manifestaciones que conocemos de la viruela símica de una encefalomielitis en un paciente con antecedentes inmunológicos no VIH, que afortunadamente su evolución fue satisfactoria. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Javier, creo que tienes el siguiente caso, ¿no? Y ya abrimos a todo el panel de preguntas y respuestas. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Javier. Listo, un segundito para compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, perfecto. Este caso, pues, es un caso que tuvimos un paciente que tuvimos en la Fundación CETI, que es una clínica, pues, recientemente en funcionamiento acá en Colombia. Corro acá un poquito. Ya. Bueno, entonces, este es un paciente de 40 años que ingresó a la Fundación el 13 de septiembre, un cuadro clínico que inicia 10 días antes. Un segundo. Bueno, el cuadro clínico pues inicia 10 días antes, consistente en la aparición de una lesión vesicular. Inicialmente estaba solamente en la región lumbar, era única. Él había notado una secreción serosa. Posterior a la aparición de esta lesión, se generalizan en toda la región dorsolumbar, y una semana antes del ingreso las lesiones se propagan a las extremidades, y 5 días antes del ingreso, compromiso facial en boca, cuero cabelludo, posteriormente en la región genital. Nos ingresa con estas lesiones que ustedes pueden ver acá. Básicamente, pues tenía lesiones vesiculares ya en fase de umbilicación por el tiempo de
de evolución, como ustedes pueden ver acá. Las lesiones pues se veían umbilicadas, eran muy numerosas y tenía lesiones en más o menos la misma fase de evolución, tanto en el tronco como en las extremidades. Aquí enredado con el marcador. Como síntomas asociados, tenía picos febriles cuantificados hasta 38.5, predominio nocturno, deposiciones diarreicas abundantes, con moco pero sin sangre, y adicionalmente con odinofagia que limitaba la ingesta de alimentos, y digamos que esta fue pues una de las principales razones para hospitalizarlo en ese momento que ingresó. Como antecedentes, el paciente tenía diagnóstico de un linfoma de células del manto, que fue la razón inicial por la que lo conocimos en la institución. Había recibido un esquema de quimioterapia en el año anterior, pero ante la recaída, que era en estómago y le había causado hemorragia de vías digestivas, recibió esquema de segunda línea con rituximab y bendamustine, recibiendo ese primer ciclo el 26 de agosto. Acá, perdón, está mal el año, es del 2022. Tenía diagnóstico de infección por VIH en estadio 3 que se había diagnosticado más o menos 7 años atrás. El paciente tenía muy buena adherencia a la terapia antirretroviral, venía tomando abacavir, lamivudina, y antes del ingreso a la clínica tomaba darunavir, ritonavir, pero se tuvo que hacer modificación a raltegravir ante el potencial de interacciones con la quimioterapia. Venía adicionalmente con una hepatitis C que ya había recibido tratamiento con sofosbuvir y velpatasvir. Este tratamiento lo había terminado en marzo de este año con carga viral indetectable a las 12 semanas de tratamiento, pero presenta un par de meses después positivización de la carga viral. Cuando nos llegó a nosotros, la carga viral que se tomó en la clínica fue de 502.000 copias. A ver, se había pensado que la reactivación podía ser por el rituximab que había venido recibiendo como mantenimiento por su linfoma del manto, pero la realidad es que aparte del riesgo de recaída por el tratamiento, también tenía relaciones sexuales de riesgo con diferentes parejas. Se consideró pues una hepatitis C en recaída. Nosotros en Colombia no tenemos la combinación con Voxilaprevir, así que digamos que en otro centro que tenemos alguna experiencia con recaídas, lo que hemos hecho son retratamientos, sobre todo cuando es reinfección, que está pues uno un poquito más tranquilo de que no haya resistencia. Así que se le planteó pues al grupo tratante el reinicio de sofosbuvir velpatasvir, los cuales se reiniciaron pues el 9 de septiembre de este año. Recibía adicionalmente profilaxis antimicrobianas con trimetoprim y aciclovir, y él refería que su última relación sexual había sido el 15 de agosto, y si ustedes se fijan, el 26 fue el momento en el que recibió la quimioterapia, o sea, recibió la quimioterapia 11 días después de haber tenido la relación sexual de riesgo. Al examen físico, pues como ustedes vieron las fotos, múltiples lesiones umbilicadas, papulares, diseminadas. Se consideró pues un cuadro altamente sugestivo de viruela símica. Se tomaron 3 muestras, 2 de lesiones cutáneas y 1 de faringe. Adicionalmente, hemograma y química sanguínea que no presentaban alteraciones, anticuerpos IgM contra herpes 1, 2, varicela, todos negativos, IgG positivos y una serología negativa. Se recibieron resultados de PCRs, las 3 PCRs positivas, hasta ese momento con empeoramiento progresivo de las lesiones. Así estaba el paciente más o menos 10 días después del ingreso que ustedes acaban de ver. Las lesiones eran confluentes, de muy gran tamaño, principalmente en la cara. Las lesiones del tronco y las extremidades no presentaron este tipo de evolución, fueron principalmente las de la cara las que tuvieron este comportamiento. Entonces, pues una vez tuvimos las PCRs positivas y considerando la progresión de las lesiones, su estado inmunológico de un paciente que tenía pues una infección por VIH en estadio 3, les recuerdo 135 CD4, era el último recuento que él tenía
incluso antes de empezar la quimioterapia. Hepatitis C en recaída, un linfoma que estaba activo y estado post-quimioterapia, pues consideramos que el paciente necesitaba terapia antiviral buscando pues acelerar la resolución de las lesiones. En Colombia, pues el único antiviral que tenemos disponible con actividad contra la viruela símica es Cidofovir, así que pues se decidió su inicio. Nosotros tenemos algo de experiencia con uso de Cidofovir por los pacientes de post-trasplante de médula y pues en mi opinión la dosis de 5 miligramos por kilo tiene unas tasas importantes de nefrotoxicidad. Adicionalmente no teníamos disponibilidad de Probenecid, entonces digamos que por las dos razones preferimos no usar la dosis de 5 miligramos, sino 3 miligramos por kilo por semana repartidos en 3 dosis, o sea, 1 miligramo por kilo 3 veces por semana. Después del inicio del Cidofovir hubo algo de mejoría de las lesiones, sobre todo el tronco, que empezaron como a cicatrizar un poco más, pero fue solamente cuestión de unos días. Después las lesiones definitivamente siguen confluyendo, presenta grandes costras. Esta es la evolución del paciente, las lesiones siguen aumentando de tamaño, siguen confluyendo. En algún momento pensamos que podía haber sobreinfección bacteriana, sobre todo por estos cambios que ustedes ven en los párpados. Hubo un momento en el que estuvo un poquito peor. Lo que ustedes ven ahí señalado tuvo algo de secreción y mal olor, así que al linezolid después le adicionamos piperacilina tazobactam. Sin embargo, las lesiones siguieron progresando. En este momento al paciente se le tomaron unas nuevas muestras de PCR, queríamos pues intentar secuenciar y ver si había alguna posibilidad con algún otro antiviral. En ese momento se tomaron 4 nuevas muestras. Las 4 muestras fueron aún positivas. Esto fue casi con 2 meses de evolución de la enfermedad de este paciente. Y todas pues fueron positivas en ciclos muy tempranos, que pues nos hacían pensar que el virus venía con una replicación muy activa y digamos que desde el punto de vista clínico venía pasando lo mismo. Para este momento llevábamos ya casi un mes administrándole Cidofovir. El paciente pues realmente, como ustedes ven, no hubo mejoría de las lesiones, empieza a presentar alteración progresiva de la conciencia, movimientos anormales y fallece el 4 de noviembre a las 7 de la mañana. Ese era el caso que queríamos compartirles. Muchísimas gracias, doctor Javier. Han sido unas presentaciones con unos casos que realmente enseñan mucho y producen también mucho, digamos, descripción de la sobrerepresentación de las personas con VIH, con un tratamiento inadecuado o sin tratamiento, o con una inmunodepresión avanzada y de otras inmunodepresiones asociadas a procesos neoproliferativos y del impacto que puede tener esta enfermedad que hay una percepción generalizada como que es leve y por eso es importante también estar alerta ante alguna de estas situaciones. Yo quiero invitar a Jay Lee Hu y a Mauricio Serpa, si están disponibles, y a todos los presentadores anteriores para que abran sus cámaras y poder empezar de alguna manera a sacar algunas lecciones aprendidas de estos casos, ¿sí? Entonces, me parece que uno de los puntos claros, como menciona Catlelia de Colombia, al respecto de la presentación del doctor Franklin, es que justamente estos casos demuestran la necesidad de fortalecer nuestra atención a los programas de VIH, en particular enfocándonos en poblaciones clave, para asegurarnos que todas las personas que en algún momento han tenido un riesgo significativo de VIH tengan en este momento un diagnóstico de VIH, que sepan si su serología es negativa o positiva, y que si fuera positiva inicien rápidamente el tratamiento para poder justamente mejorar esta inmunodepresión, porque
dentro de esta situación, el riesgo de mortalidad claramente vemos que disminuye, como ha mostrado Carlos, los dos casos con tratamiento de personas VIH con tratamiento adecuado, aun cuando pueden ser lesiones severas. Bueno, por suerte, la mortalidad en personas VIH positivas controladas ha demostrado ser muy bajo. Y en eso tenemos las herramientas en la región de autotesteo de VIH, de test, de pruebas rápidas, de los programas de PrEP, que son una buena red de contención también para estas poblaciones, porque teniendo a las personas en programas de PrEP, permite la posibilidad de preguntar sobre estos síntomas, hacer los diagnósticos, hacer la vigilancia y la búsqueda de contacto. Voy a darle la palabra a la doctora Jay Lee Hu, por si hay algún comentario o pregunta en particular, después a Mauricio, y entre nosotros vamos a comentar posteriormente. Adelante, Jay. Buenas tardes, eu vou falar em português, eu não falo espanhol. Então, boa tarde. Só trazendo algumas contribuições e também aproveitar e fazer pergunta para os colegas que estão nos ouvindo, a todos convidados. Se vocês têm experiência com algum caso que teve lesão necrótica extensa e que precisou abordagem cirúrgica, que muitas vezes com lesão na região genital, na região perineal, tem dado aquele aspecto de síndrome de Fournier. Como tem sido a experiência de vocês quando tem tido abordagem cirúrgica nessas condições? Câmbio. ¿Alguno de los colegas de los presentadores que quiera contestar? Carlos. No Brasil, eu vou falar em português que aproveitar os tradutores. Então, vamos lá. No Brasil, a gente teve alguns casos com síndrome Fournier-like, né? É parecido com uma síndrome de Fournier. E a gente observou casos em São Paulo e também no Rio de Janeiro das duas abordagens, cirúrgica e não cirúrgica, e conservadora, né? A gente observou que alguns casos que foram abordados de forma cirúrgica tiveram uma complicação com relação à área perineal, com dificuldade de cicatrização, complicações com relação à parte do esfíncter anal, com relação à parte de infecção bacteriana secundária, e também observamos que alguns pacientes que não foram abordados e deixaram de forma conservadora, parece que é uma conduta mais adequada nesses casos. Sin embargo, también hay que tener digo que en algunos pacientes lo que vemos también son perforaciones, ¿no? Intestinales. O sea, hay un manejo conservador, pero están descritos tanto en lo que presentó Franklin como en series de Inglaterra, esta posibilidad de perforaciones también. Lo que me hace preguntarle al doctor Franklin si piensa, ¿cuándo piensa que fue la fecha de inicio de la infección? Porque este paciente venía hacía muchos meses con molestias rectales o dolores perianales y después en la tomografía se ven esas lesiones y la perforación. ¿Cuándo puede ser, digamos, cuánto tiempo antes del diagnóstico esta persona vendría aportando monkeypox y eventualmente transmitiendo monkeypox, ¿no? Franklin, no te escuchamos. Hemos visto unas cosas que son complejas en los casos. Primero, algo que ya me he referido, que es la multietiología. O sea, tenemos casos que tienen el cuadro de SIDA con lo florido que puede tener de diferentes agentes infecciosos o diferentes neoplasias al mismo tiempo. Este caso en particular venía previo, sin la posibilidad posiblemente de haber tenido contacto con un caso importado en la dinámica de entender que la enfermedad llegó a Colombia en junio. Previo a eso ya tenía lesiones anales, ya tenía procesos de masas masas en el conducto rectal. Entonces no es fácil determinar que tenga solamente algo que le ocasione el problema, sino que podemos estar hablando de que hubo una confluencia de factores. Y en esa misma complejidad hemos visto que aún teniendo esas dificultades, las personas tienen relaciones sexuales.
tienen una alta tasa de contacto, muchas veces por trabajo sexual, por supervivencia. Y eso hace todavía más complejo su abordaje. Entonces, personas que tienen VIH con una multietiología que adicionalmente tienen una actividad sexual importante, muchas veces sin ningún tipo de protección y adicionalmente con la presencia de lesiones previas en la región anal y perianal. ¿Sí? Lo que hemos podido acercarnos es que posiblemente sí tuvo el cuadro prodrómico, y el cuadro prodrómico sucedió especialmente en las primeras semanas de agosto, pero no tuvo el exantema, no tuvo el exantema florido, tuvo básicamente las lesiones perianales. ¿Sí? Bueno, en Entonces eso eso, hace parte de lo que estamos. sí, ay, perdone, pero digo, en eso está reportado para los oyentes, digamos, la posibilidad de que quizá la vía de inoculación es un factor claro a la hora de tener estas lesiones localizadas sin pródromo. En la serie de España, los pacientes gay que tenían relaciones sexuales receptivas anales sin protección tenían más proctitis, y los que reportaban más sexo oral receptivo tenían más faringitis, que se presentaba antes que el rash y el exantema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es importante a la hora de trabajar con poblaciones gay y poblaciones trans, transmitir esta información, que si bien el preservativo no reduce o no elimina la posibilidad de monkeypox, porque un contacto íntimo con una persona con monkeypox va a ser una vía de transmisión igual, piel a piel, sí que el uso de preservativo para las penetraciones puede ser una protección de estas formas rectales o también laringeas graves, ¿no? Que hemos visto acá en la presentación algunos realmente graves. En la presentación, no sé, Mauricio, ¿algún comentario? ¿Quieres hacer alguna pregunta o si no avanzo? Sí, una pregunta para los colegas de Brasil. Perdonen que yo he cometido el error, que no he presentado a Jay Lu y a Mauricio, que son los representantes también de OPS en los países justamente en las áreas, digamos, o relacionados al team de incidencia de monkeypox. Adelante, Mauricio. Sí, muchas gracias. A Carlos, una pregunta. Había mencionado, presentado 10 o 11 casos monkeypox grave, y algunos de ellos, si entiendo mal, 3 eran VIH negativos. Si tenían algún inmunocompromiso por alguna otra enfermedad. Y una pregunta a los otros colegas es sobre si se ha discutido, se ha hablado de algunas otras terapias, ya sea temas de inmunoglobulinas o el uso de suero, dado que entiendo, por ejemplo, que en algunos países, en nuestros países, incluido el INS, la posibilidad de captar suero de pacientes se ha usado en otras enfermedades. Adelante. Pero yo empiezo con la parte final del tema de las inmunoglobulinas. Creo que es una alternativa que está planteada como una opción terapéutica. En este caso, que le presenté, que se utilizó las inmunoglobulinas, no se utilizó una inmunoglobulina específica, ¿no? Se utilizó una inmunoglobulina general, por una poliglobulina IgG, no específica, como lo se utiliza normalmente para síndrome Guillain-Barré. Y pues en la misma evolución pareciera que los esteroides empeoraron el cuadro clínico y la inmunoglobulina lo mejoró. Entonces digamos que pues, puede ser una alternativa, y creo que una de las razones también de mostrarlo y que podía ser una opción, como usted lo plantea, Mauricio, donde no hay algunas a veces la oportunidad, la disponibilidad de algunas de las terapias que también ya nos mostró Carlos, que no necesariamente porque puede ser que sean exitosas. Me parece que es una estrategia que se puede plantear, y claramente dentro de la misma lógica que hemos visto en otras enfermedades infecciosas, el uso de inmunoglobulinas específicas pues puede ser una alternativa válida. Ya tener los hemocentros, poder tener inmunoglobulinas a partir de personas que se hayan vacunado, también puede ser una estrategia adicional, que lo veo, digamos que viable, logísticamente un poco más compleja, pero viable.
En esse caso, não sei se Carlos Fran queria comentar os 3 casos negativos. Sim, obrigado, Dr. Maurício. Os 3 casos não tinham nenhuma outra imunossupressão, eram imunocompetentes. ¿Y eran han sido cuadros muy graves o han solucionado fácil? Eles evoluíram com quadro Todos de ojo, ¿no? só dos olhos, exatamente dos olhos, e da lesão com angina de Ludwig, Ah, ok. e da Sí. pele que respondeu bem, eles responderam bem. Entonces, hay como un patrón en el cual los pacientes inmunocompetentes, si tienen cuadros graves, son más o menos lesiones de piel y oculares, y los pacientes HIV con enfermedad muy avanzada o con quimioterapia, con mucha inmunosupresión, lo que llama más la atención aquí son el largo periodo de lesiones sintomáticas. Porque uno cuando leía al comienzo los primeros casos de la epidemia y repasaba los datos de África, decía, bueno, 20 días, se cura la escara, pero acá estamos hablando de personas con lesiones que siguen creciendo después de 2 meses, 3 meses, y siguen estando activas y generando esta gran necrosis con costra, como hemos visto en muchas de estas fotos. Eso es un terreno también ideal para la evolución del virus, justamente porque, digamos, la persistencia de la replicación permanente. Y también algunos investigadores han puesto esta situación como un factor de riesgo en el futuro para el desarrollo de resistencia a tecovirimat, porque también esto que hemos presentado acá se está viendo sistemáticamente, que los pacientes mejoran con tecovirimat, se suspende, pero como el sistema inmune no ha desarrollado una respuesta basada en anticuerpos, vuelve a aparecer lesiones al suspender. Entonces, eventualmente, algunos pacientes van a estar recibiendo tecovirimat por mucho tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y siguiendo la pregunta de Mauricio, que decía, bueno, ¿qué otras medidas adicionales? Claro, se están discutiendo o ensayando vacunas, en este sentido, para poder motivar, digamos, acelerar la producción de anticuerpos o gamma globulinas de personas que han recibido la vacuna, hiperinmunes con anticuerpos antivacuna. Y no he escuchado yo que hubiera inmunoglobulinas todavía de personas convalecientes, pero bueno, es eventualmente una situación adicional a explorar, ¿no? Algunos países de la región tienen acceso a la capacidad para poder producir alguna de estas inmunoglobulinas. Hay tecnología en Costa Rica, Argentina, Brasil, Colombia mismo, en el Instituto de Salud Pública, entonces posiblemente podamos tener acceso a alguna de estas experiencias en el futuro. Con respecto a tecovirimat, decirles que la OPS y la OMS han recibido una donación de tecovirimat que se está por empezar a distribuir en los diferentes países. Es una droga, como hay un par de colegas que preguntan cuál es la eficacia clínica de esta medicación en pacientes con monkeypox. Lamentablemente no lo sabemos. Hay 4 estudios en marcha en este momento randomizados que van a tratar de explorar el impacto de tecovirimat tanto en la evolución de las lesiones como en la posibilidad de transmisión a otras personas, y esperamos tener rápidamente resultados. Por ahora solamente tenemos resultados de algunas series clínicas que muestran una reducción de la carga viral y un aceleramiento en la curación de las lesiones, pero como vemos, el impacto que pueda tener en la mortalidad todavía no lo sabemos. Hemos visto en esta serie de casos también algunos pacientes que incluso con tecovirimat han fallecido o con cidofovir han fallecido. Cidofovir y brandicidofovir son otras opciones terapéuticas que pueden estar disponibles, pero tampoco hay datos de eficacia. Y con respecto entonces a la posibilidad de que un país pueda acceder a tecovirimat, la OPS ya ha informado a todos los ministerios la posibilidad de hacer la expresión de interés para ser receptores de esta donación, y los países que tengan muchos casos en este momento van a poder recibir alguna alocación de esta donación cuando se puedan empezar a efectivizar. Lo mismo la OPS ha estado negociando con el productor de vacunas para lograr la provisión de vacunas. Lamentablemente no se consiguieron donaciones de vacunas, hay que pagarlas, pero la OPS ha logrado asegurar un pequeño stock digamos, un número importante de vacunas a ser distribuidas también a los países que expresen
su posibilidad, interés o disponibilidad para adquirir estas vacunas, ¿no? Entonces, bueno, los países ya, las oficinas del país están en contacto con los ministerios justamente para trabajar estas situaciones, pero es una situación que no hay que dejar, digamos, de prestarle de alguna manera atención, porque digamos, la expectativa de toda la población parece haber empezado a disminuir. Sin embargo, como decimos, en algunas situaciones puntuales los casos pueden ser graves. Aquí me preguntan si hay alguna experiencia en vacunación en este momento ya decidida, por ejemplo, en Brasil o en Colombia, si ya se ha decidido iniciar alguna estrategia de vacunación o todavía no. No sé si alguien quiere comentar en esto. Aqui no Brasil, o Brasil conseguiu o primeiro lote de vacina, mas a vacina vai ser utilizada para pesquisa, exatamente para poder contribuir com conhecimento em relação à efetividade e também em relação a qual o melhor período de uso. Então, vai ser usado totalmente para pesquisa, mas não a vacina de a varíola humana, e sim vacina Jynneos, né, que é essa vacina que a gente tem disponível nesse momento. Perfecto, muchísimas gracias. Doctor Franklin, ¿usted tiene algún comentario de vacunas o no por ahora? No se lo escucha. El mismo mecanismo se está planteando la posibilidad de acceder a las vacunas, pero todavía no se implementa. Sí, bueno, la OPS está trabajando también y apoyando a los países que quieran, digamos, tener alguna, digamos, intentando tener mayor información. Esto es como sabemos y como dijo Yaeli, no hay evidencia todavía, es importante hacerla, entonces recomienda tanto para el uso de tecovirimac como para el uso de vacunas, juntar esta información, ¿no? Entonces, ya sea a través de ensayos clínicos, en el caso de vacunas, o a través de ensayos clínicos o un protocolo MEURI en el caso de tecovirimac. El protocolo MEURI significa usar la medicación sabiendo que es una medicación que no está aprobada todavía o que no está demostrada su eficacia, y entonces en ese caso se tiene que tener en cuenta la importancia de avisar de esta situación a los pacientes, informarlos, que firmen un consentimiento y que el país o el médico que atiende se compromete a dar los resultados de este tratamiento justamente para que esta información llegue a la agencia reguladora y al comité de investigación ética de investigación del país y se pueda contar con algo más de información como para seguir informando esta situación. Bueno, ya estamos en tiempo, bueno, entonces le paso Pode la palabra. fazer uma pergunta? Sí. Gostaria de ouvir colegas, principalmente da Colômbia, na apresentação do Dr. Frank, foi colocado a grande preocupação se antirretroviral, né, uma vez que são todos pacientes HIV avançados, qual o risco e se vocês têm observado surgimentos de síndrome inflamatória de reconstituição imune com piora das lesões num contexto desses pacientes com forma grave da doença. Câmbio. ¿Alguien de Colombia o que quiera? Como mencionaba, esa es precisamente la gran preocupación. La gran preocupación es que estamos hablando de que cuadros floridos de SIDA, que en un escenario de atención integral, no se presentaban, y hoy día estamos viendo nuevamente el resurgimiento de cuadros muy floridos, de cuadros con ese síndrome de reconstitución inmunológica, con todo el escenario de una inmunodepresión severa, con un proceso de reactivación de otros procesos infecciosos previamente atendidos. Incluso nos llama la atención mucho la intensidad que está teniendo la sífilis en estos pacientes. O sea, estamos hablando de pacientes que tienen sífilis y que son entendidos como sífilis secundarias, como sífilis terciarias, en plena época de disponibilidad de antirretrovirales con un altísimo impacto en disminuir la posibilidad de que esto ocurra. Entonces sí estamos viendo eso, ese escenario lo estamos viendo. Igualmente también hay que tener en cuenta que al no tener tratamiento eficaz,
porque ya hemos visto que en estos casos incluso el tecovirimat no logra resolver esta infección, habría que asimilar el tratamiento, salvo en los casos de encefalitis posiblemente. Yo iniciaría el tratamiento en forma inmediata, el tratamiento del VIH, como para digamos, similar a la situación de la microsporidiosis, que no tienen tratamiento efectivo y los pacientes mejoran recién con el uso del tratamiento antirretroviral, ¿no? En caso de compromiso del sistema nervioso central, por ahí yo sería más digamos, tendría más precaución por la información que tenemos de cripto y de tuberculosis, pero no hay muchas alternativas terapéuticas en estos pacientes que mejorar su inmunidad. Entonces, ahí también una pregunta a Carlos Álvarez, si en los pacientes con quimioterapia deberíamos sostener los ciclos o deberíamos, digamos, en vista también del paciente que empeoró con corticoides, si los pacientes que están con quimioterapia deberíamos retrasar digamos, y que presentan monkeypox, si sería lógico retrasar los futuros ciclos de quimioterapia, ¿no? Sí, yo creo que gracias Tomás por esa pregunta, yo creo que sí, en el sentido en que podría ser utilizarse la misma lógica que se hace con otras condiciones clínicas en las cuales pues se tiene que sopesar las dos cosas, ¿no? Lo que tenemos si estamos en un ciclo de tratamiento que puede esperar, puede esperar de un mes o 2 meses dentro de su ciclo de tratamiento de quimioterapia o incluso en otras condiciones que no hemos visto, pero que probablemente pueden aparecer como las terapias biológicas, en las cuales podrían aplazarse la administración mientras la persona logra mejorar su condición inmunológica. Entonces, yo creería que sí, pero siempre cada en estos casos hay que sopesar, porque también hay cuadros de enfermedades mieloproliferativas extremadamente graves que también esperar podría ser contraproducente. Entonces yo creería que la respuesta concreta es sí, pero teniendo en cuenta la posibilidad de sopesar en casos puntuales. Y de acuerdo contigo que especialmente en los pacientes de estadio SIDA, pues creería que a pesar del riesgo de reconstitución inmunológica, podría beneficiarse el manejo de la misma viruela símica, teniendo en cuenta y que la terapia antirretroviral al final es la que va a sacar a estos pacientes de depresión inmunológica y de esta manera poderlo mantener a mediano plazo un mayor control de esa enfermedad que puede volverse crónica, como lo mostraba el doctor Javier en el caso en que 2 meses después pues seguía teniendo una replicación importante de virus. Bueno, les voy a dar un minuto a cada uno. Si quieren hacer algún comentario adicional, empezando por el doctor Fran, después Franklin, y Carlos Álvarez, Lee y Mauricio, y así ya cerramos. Adelante, Carlos. Agradeço a todos, agradeço a oportunidade, foi prazer poder compartilhar esses casos. A gente tem observado que a dificuldade está em chegar nesse equilíbrio, saber a que ponto existe uma reação inflamatória do antiviral, a que ponto é a doença evoluindo e o paciente não conseguindo fazer uma imunidade importante. Que ponto o tecovirimat 14 dias é suficiente um paciente com 23 de CD4, ou se futuramente nós estenderemos esse tratamento para mais tempo, até o paciente recuperar uma imunidade, ou se o paciente que necessitar de corticóide para outras comorbidades teria que estar coberto com tecovirimat nesse caso. São perguntas que a gente está levantando, pensando, mas esse compartilhamento de ideias é fundamental para a gente poder ter algumas respostas. Obrigado. Gracias. Franklin. Franklin. Sí, solamente insistir, este es un momento apropiado en el cual nuestros países están bajando la guardia porque están viendo caer sus casos. Sin embargo, la expresión, la posibilidad de que la viruela símica tenga rebrotes no está lejana. Y es habitual que eso ocurra, un poco cuando bajamos precisamente la guardia. Y un poco las reflexiones pasan por el hecho de cómo asegurar realmente que las personas, especialmente los hombres que están teniendo relaciones sexuales con otros hombres, reconozcan que pueden tener un riesgo y que ese riesgo los lleve a consultar oportunamente, tanto cuando presenten las lesiones de viruela símica, como conocer si no utilizan la protección adecuadamente su estatus acerca del VIH y si lo conocen que puedan
volver a ser enrolados por los programas de atención integral. Muchísimas gracias, Carlos. Como lo hemos venido comentando, creo que la mayoría de los casos de viruela símica afortunadamente siguen un patrón muy favorable. Sin embargo, en los diferentes servicios clínicos tenemos que estar atentos tanto para el diagnóstico como para el abordaje en algunos casos que se pueden complicar. Y tenemos que estos casos que se pueden complicar algunas veces pueden ser prevenibles, otros desafortunadamente no, y ahí es donde tenemos que trabajar por lo menos hasta donde el conocimiento nos lo permite, poder trabajar en aquellos que pueden ser prevenibles y evitar las complicaciones por un diagnóstico tardío o por un enfoque tardío. Javier, no sé si estás todavía, si quieres hacer algún comentario final. Sí, por acá estoy. No, de acuerdo con todos, pues muy de acuerdo con el comentario del doctor Álvarez. Hay que tratar de priorizar cuál es el estado inmunológico en un paciente, si de alguna forma se puede demorar la inmunosupresión, pues solamente si la enfermedad lo permite. Digamos que hay que hacer pues muchas campañas. Lo que nos pasó a nosotros con nuestro paciente pues es que recibió la quimioterapia mientras estaba en el periodo de incubación. Entonces sí creo que nos falta, como ya se ha mencionado, mucha educación. Y para nosotros, pues ojalá tener un poco más de herramientas de tratamiento como se ha venido discutiendo. Ok. Ley, ¿y algún comentario de cierre? ¿Y Mauricio? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ouvir essa troca de experiência desses casos graves, mas acho que, conforme demonstrado, a gente ainda tem muita restrição em relação a recursos para melhorar a evolução desses pacientes. Por isso, eu acho que a gente tem que saber conversar sobre essa doença, melhorar as medidas de prevenção. Caso contrário, é o silêncio que está matando as pessoas. Então, precisamos melhorar, principalmente, estratégias de prevenção. Exactamente. Mauro. Y yo dejaría el mensaje en esta reunión anterior que hubo con el Ministerio de Salud, aunque no es la solución milagrosa, pero la oportunidad de tener tecovirimat en los países de Latinoamérica requiere, hay algún proceso y compromiso de los ministerios de salud. Imagino que en el webinar también hay muchos clínicos de muchos países, pues intentar hacer esa incidencia con los ministerios de salud para poder cumplir este protocolo de MEURI y tener acceso a este medicamento en sus países. Gracias. Muy importante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias otra vez también a Jimena Terrazas por la organización. Les envío también un saludo muy grande de Tamara Mancero y de Rubén Mayorga, que no podían estar en esta presentación ahora porque estaban en otra actividad. Entonces, doctor Carlos Álvarez, Franklin Pietro, Mauricio Serpa y Javier Garzón, Jay Lee y muchísimas gracias y nos vemos. No hay fecha todavía para un próximo webinar de Monkeypox porque la semana que viene es Thanksgiving aquí en Estados Unidos, pero estamos organizando uno próximo para hablar específicamente de Monkeypox en empleados, en trabajadores de la salud. Así que estén conectados, en la página van a encontrar la información y esta grabación va a estar próximamente en la página web también de bajo.org/monkeypox. Muchísimas gracias.